Hace 2000 años, una civilización tenía el mundo occidental en sus manos. Del norte de Europa a África y el Medio Oriente impuso leyes, ideas y un solo idioma. Durante 2 milenios soñamos con sus ciudades y sus triunfos, su idealismo y decadencia. Roma, el poder y la gloria. Roma, poder y gloria. El ascenso. Más de 1000 años después de la caída de Roma, los ejércitos del emperador de Francia, Napoleón, descienden sobre la ciudad. Las fuerzas de Napoleón se abrieron paso por Europa. Tomar a Roma fue de último momento. Para ese entonces es agua muerta, pero para Napoleón tiene una importancia religiosa. Dice ser el descendiente espiritual de emperadores romanos. Se ordena pintar con la corona romana de laureles, como si Roma aún gobernara al mundo. Sus tropas marcharon sin oposición a la ciudad. Es como caminar en un pueblo fantasma. Descubren a los romanos temerosos apiñados en las ruinas de la ciudad antigua. Palacios destruidos y arcos parecen hacer eco de los triunfos por los que los construyeron. Cabras y ganado pastan donde antes miles paseaban por las calles. En el 70 a.C., cuando el emperador Vespasiano empezó a construir el Coliseo, Roma era 10 veces más grande que la ciudad que encontró Napoleón. Vespasiano quería un gran teatro para los circos sangrientos que los romanos amaban. La escala del circo romano, como la escala de Roma, era asombrosa. El Coliseo tenía cabida para 45,000 personas y otras 20,000 de pie. En una serie de juegos, 5,000 personas y 11,000 animales eran masacrados. Nada en Hollywood se puede comparar con este espectáculo. La sangre y brutalidad eran demasiado reales y los romanos eran adictos. Cuando vio la sangre, en vez de voltearse, fijó sus ojos en la escena y absorbió su frenesí. Se deleitó con la maldad de las luchas y la masacre lo embriagó. Cuando se fue de la arena, fue con la mente enferma, que no lo dejó en paz hasta que volvió. San Agustín. Sí se emocionaban viendo a los gladiadores matarse, no lo niego. Pero, ¿sabes qué? Nosotros también lo hacemos. Piensa en todo el alboroto por Mike Tyson. Sí, lo que hizo Mike Tyson cuando mordió la oreja de Holyfield. Lo habrían aplaudido en la arena romana. Eso es genial. Es lo que debes hacer. Debió arrancar la oreja y marchar por la arena cargándola en la boca. Eso es lo que debes hacer. La ferocidad de Roma era equiparable a su tamaño. Cuando se construyó el Coliseo, Roma era una ciudad de 1 millón y en aumento.
Hasta Londres en el siglo XIX, ninguna ciudad se acercaría a este tamaño de nuevo. Si un viajero en el tiempo volviera, lo que notaría sería el olor, el ruido, la tierra, el abarrotamiento. Habría muchos limosneros, señales de enfermedades, muchos niños pequeños. Sería como Calcuta o Río, una ciudad moderna y abarrotada, muy pobre, con edificios monumentales en el centro, expresando la riqueza y el poder del imperio. El tráfico era terrible. Julio César prohibió las carretas durante el día para que la gente pudiera moverse. De noche todas las carretas empezaban a transitar por las calles empedradas y era tan ruidoso que no podías dormir. Para solucionar el problema de organizar a semejante concentración de gente, los romanos inventaron la planificación urbana. Inventaron el cemento, construyeron almacenes públicos gigantes e instalaron alcantarillas por toda la ciudad. Pero su mayor logro fue el suministro de agua. Los acueductos de Roma alcanzaban los 110 kilómetros hasta las montañas para garantizar un suministro continuo de agua fresca a la ciudad. Ese flujo de agua fresca que daba suficientes litros por persona al día a la ciudad de Roma no fue igualado hasta 1950. Junto con millones de litros de agua, los romanos consumían 8 millones de toneladas de granos a la semana. Cisternas enormes cargaban 1000 toneladas de granos. Iban y venían por el Mediterráneo. Fueron las naves más grandes hasta los buques del Atlántico del siglo XIX. Roma era el corazón de un imperio que iba desde Escocia hasta Siria. El occidente jamás estuvo tan organizado o unido. En el año 180 a.C., podías viajar de Egipto a Francia por caminos pavimentados con una moneda y con un pasaporte. Este imperio, organizado y vasto, reuniría al mayor ejército que había visto el mundo. Más de 500.000 soldados. Roma era la superpotencia del mundo antiguo. Superpotencias posteriores nunca dejaron de aprender las lecciones de su gran ascenso y caída. Napoleón no estaba solo en su obsesión por Roma. 20 años antes de que Napoleón marchara a Roma, del otro lado del Atlántico, un grupo de hombres diseñaba un sistema político para su nuevo país. Al diseñar la Constitución de los Estados Unidos, varias veces recurrimos precedentes en la historia de esta república antigua y propusimos aprender de sus ideas, tumultos y facciones que la derribaron. Thomas Jefferson. Los fundadores de Estados Unidos pasaron casi toda su niñez y la mayoría de su adultez leyendo los clásicos latinos. Para los fundadores, el pasado no estaba muerto, estaba vivo, sobre todo el pasado romano. Estaba vivo con significado personal y social. Esto fue crucial para la Revolución de Estados Unidos porque hacían algo sin precedentes en esta revolución. Sin embargo, pudieron sentir que no eran los primeros. La base de nuestro sistema político yace en Roma.
El occidente creció a la sombra de Roma. Sus leyendas, sus leyes, sus instituciones e idioma. Napoleón dijo que la historia de Roma es la historia del mundo. Es una historia de grandes comandantes y políticos, hombres como César, Augusto y Constantino. Pero también es una historia de los pobres, quienes cargaban el peso de la ambición de sus líderes. Es una historia de idealismo vasto y codicia por el poder igualmente vasta. Finalmente es la historia de la gran caída de Roma y el caos que le siguió. Pero detrás de todo eso están las historias de los comienzos de Roma, hace casi 3000 años en las montañas exuberantes del centro de Italia. Cuando los navegantes antiguos del Mediterráneo de Grecia y Egipto vieron al este hacia Italia, estaban ante lo desconocido. Fue 800 años antes del nacimiento de Cristo, y Roma aún no existía. Pero se contaban historias de pueblos misteriosos con costumbres extrañas y riquezas inimaginables. Los cuentos eran irresistibles. Partiendo de las ciudades civilizadas del este como Atenas y Tiro, griegos traidores y aventureros navegaron al oeste por aguas desconocidas. Navegando con base en las estrellas, sin instrumentos, empezaron a explorar una península remota y desconocida del oeste. La llamaron Hispania, la tierra del crepúsculo. En el siglo VIII a.C., época de expansión occidental, fenicios y griegos se van al oeste y fundan colonias. Cuando los griegos navegaron a Italia, encontraron algo que no esperaban, una civilización avanzada que ya estaba ahí. Aquí, en las colinas de Toscana, ya había ciudades amuralladas. Había reyes y sumos sacerdotes. Había artesanos talentosos que creaban un arte sensible y sensual como nadie en el Mediterráneo. Había comerciantes, listos para vender el oro y herraje más fino del mundo antiguo. Antes de Roma estaban los etruscos. Le enseñaron todo a los romanos, pero no dejaron registros escritos. ¡Increíble! Los etruscos eran los artistas más increíbles que haya visto el occidente. Laboraban el metal para esculturas, trabajaban con terracota para estatuas gigantes con expresiones increíbles. Es muy cálido, no son fríos y distantes, son gente que quieres conocer. Los etruscos vivían en las colinas de Toscana, pero su verdadera riqueza yacía bajo tierra. Los depósitos más ricos de minerales ferrosos, cobre y estaño en el Mediterráneo central. Desde 700 a.C. crearon pozos, túneles y galerías bajo la tierra. Fundidoras y escombreras tan vastas que 2500 años después, Mussolini las reprocesó para producir armas durante la Segunda Guerra Mundial.
Los etruscos hacían trueque con su trabajo en metal hasta Siria, Portugal e incluso Suecia. Pero sobre todo, los etruscos eran famosos por sus muestras de afecto abierto entre hombres y mujeres. Escandalizó al mundo antiguo. Los griegos conocían a los etruscos de antes, mucho antes de que Roma fuera algo, antes de que Roma existiera. Vieron que los etruscos le daban un lugar a las mujeres y los griegos no lo harían. Las mujeres no solo eran parte de la casa, las mujeres asistían a banquetes con hombres y esto era algo impensable para un griego. Los etruscos no se avergüenzan de ser vistos teniendo sexo. Esto también es normal por allá. Parece ser la costumbre local. Posidonio. No muestran vergüenza en actos sexuales. Con las antorchas prendidas, los sirvientes traen cortesanas, a veces hasta sus propias esposas. Y todos los que están ahí hacen el amor en público. Teopompo. Los griegos y más tarde los romanos amaban contar historias escandalosas sobre la decadencia de los etruscos. Casi todas eran falsas, pero es cierto que los etruscos crearon retratos memorables de placeres sensuales. Después de los etruscos, la idea de retratar semejante intimidad entre hombres y mujeres desapareció del arte occidental casi 2000 años. El cambio empezó con los romanos, quienes crecieron bajo su sombra. Los primeros romanos eran primitivos leñadores muy fuertes. Resentían a los etruscos, pero tenían mucho que aprender de ellos, incluyendo el lado oscuro de la civilización. Como todo pueblo antiguo, los etruscos estaban divididos por clases. Rituales brutales refuerzan el poder y prestigio de la nobleza. Los etruscos tenían juegos en funerales importantes y los perdedores morían. Su sangre celebraba el prestigio del muerto y es una ofrenda para su espíritu. Los luchadores eran esclavos capturados en la guerra y sus vidas no valían nada, solo importaba su muerte. El sacrificio humano era común en el mundo antiguo, y los etruscos no eran la excepción. La sangre de prisioneros y esclavos teñía el suelo en rituales estatales en todo el Mediterráneo. Los romanos heredaron el gusto etrusco por la sangre de sacrificio. El combate de gladiadores era el equivalente romano de estas celebraciones sangrientas de poder. Roma aprendió todo de los etruscos. Ingenieros etruscos les mostraron cómo drenar los pantanos donde ahora está Roma y canalizar el agua a cloacas subterráneas. Arquitectos y constructores etruscos diseñaron el Foro Romano como una plaza pública en el siglo VII a.C. Los romanos debían todo a los etruscos y un día los traicionarían, destrozarían sus ciudades y borrarían su existencia. Sería el primer paso de Roma hacia el imperio. Mucho de lo que sabemos sobre el origen de Roma es gracias al trabajo de un hombre, uno de los historiadores más grandes de Roma, Livio.
Vivió durante el reinado del emperador Augusto, más de 700 años después de ser fundada la ciudad. La gloria de Roma estaba en su cúspide, pero los romanos ya eran acosados por el espectro de la caída. El imperio emergía después de décadas de guerra civil. Amargura e intriga política estaban desenfrenados. Decadencia, avaricia y abuso estaban a la orden del día. Para hombres como Livio, criado con los valores estoicos romanos de valor, lealtad y sacrificio, parecía que el espíritu de Roma se pudría. Siento que la indulgencia nos ha arrastrado por toda la forma de exceso. Nos atrajo mórbidamente a la muerte en todas sus formas. Roma está en el amanecer oscuro de una era que no podemos soportar nuestros vicios ni enfrentar los remedios para curarlos. Livio. El emperador Augusto buscaba una cura. Atacó a la decadencia y aprobó leyes contra la inmoralidad. Estaba determinado en reformar al imperio y forzar el regreso de los valores romanos. Poetas como Ovidio, quien escribió Arte de Amar, fueron desterrados a Asia. Cuando corría el rumor de que su hija Julia se acostó con más de la mitad del Senado, Augusto también la desterró. Livio vio en Augusto o en Octavio una oportunidad para el mundo, para al fin tranquilizarse y volver al grano. ¿Qué hizo a Roma grandiosa en primer lugar? Debes volver a ver. ¿Quiénes fueron los héroes del pasado que hicieron a Roma la ciudad que era? Espero que la historia sea la mejor cura para una mente enferma. Al menos puede recordarnos lo que alguna vez fuimos y mostrarnos qué tan profundo nos hundimos. Livio escribió una historia breve de Roma, celebrando sus glorias y virtudes. Propaganda para las reformas de Augusto. Su material eran historias contadas por los siglos. Eran una mezcla de hechos y leyendas. Siempre ansío en bañarme en la antigüedad, porque estoy harto del mundo moderno y los problemas que lo atormentan. Livio. Él creía que el comienzo mitológico de Roma revelaría las historias de heroísmo y nobleza que los romanos necesitaban escuchar. Pero las historias de los orígenes de Roma no tenían muchas virtudes estoicas y rebosaban homicidio, violación, caos y fratricidio. Para su desgracia, Livio vio que hacían eco de la realidad cruel de su mundo romano. Se dice que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, gemelos abandonados en la naturaleza. Y dicen que una loba los salvó y los amamantó. Crecieron como salvajes en los bosques. Cuando volvieron a fundar la ciudad de Roma, estaban llenos del espíritu feroz de su loba madre. Según la leyenda, Rómulo y Remo guiaron a su gente a la curva del río Tíber, donde ella los encontró. Ahí nació Roma. Era el año 753 a.C. Pero apenas habían fundado la ciudad y los hermanos se peleaban por quién debía ser el rey. Los augures debían decidir.
Los augures eran sacerdotes de la antigua Roma que adivinaban la voluntad de los dioses. Estudiaban movimientos de aves, el clima y las entrañas de ovejas antes de dar sus pronunciamientos, mejor conocidos como augurios. Los augures pusieron a cada hermano en una colina y luego esperaron. Cuando aves sobrevolaron a Rómulo, sabían que él sería el primer rey de Roma. Pero Remo rechazó el augurio y los hermanos lucharon. Rómulo lo mató. El primer rey de Roma, amamantado por una loba, bañado en la sangre de su hermano, se fue furioso y triunfante. Fue un augurio apropiado para la masacre y los conflictos venideros. La historia de Rómulo, que mató a su gemelo y fundaron la ciudad, es una historia muy vieja. Es impresionante que en la República tardía los romanos luchaban en guerras civiles y no tardaron en notar que se parecía mucho al mito de Rómulo, que mató a su hermano. Creían que era una maldición, que estaban destinados a destruirse entre sí. La psique romana estaba basada en la violencia. Si observas las leyendas de la fundación de Rómulo y Remo, está basada en fratricidio. Un hermano mata al otro para fundar su ciudad. A partir de ahí, solo se intensifica. La violencia de los primeros romanos en hechos y ficción nació de la desesperación. En la vida real, rechazados por tribus vecinas, Roma era forzada a recibir a parias, vagabundos y fugitivos. Invitaron a los sabinos a un ritual de paz. Estaban desesperados. Roma, la primera comunidad organizada de esta manera, era un lugar en donde ninguna mujer quería ir. No tenían mujeres y era su primer problema. Los romanos, Rómulo en particular, tuvo una idea. Festival religioso nuevo. Invitemos a los vecinos. Traigan a sus esposas e hijos, en especial sus hijas. Los sabinos eran cautelosos, pero aceptaron. Seguía la fiesta en la noche y los sabinos bajaron su guardia. Era lo que estaban esperando los romanos. Rómulo dio la señal y atacaron. Atraparon a las mujeres y ahuyentaron a los hombres a los que no mataron. Cuando pintores posteriores retrataron el rapto de las Sabinas, imaginaron una ciudad clásica. Se equivocaron. Los primeros romanos eran gente primitiva luchando desesperadamente por sobrevivir. Las terribles historias de los primeros romanos sorprendieron a Livio tanto como a nosotros. No eran los modelos de conducta que buscaba. Su pequeño libro se convirtió en una de las historias más monumentales que hayan existido. Para su muerte en el 17 a.C., tenía 142 volúmenes escritos laboriosamente sobre cera. Absorbió toda su vida.
La Crónica de Livio fue el bestseller de su época. Tuvo más éxito de lo que él esperaba, pero no tuvo efecto en el caos moral del imperio. Incluso 142 libros no se equiparaban a la influencia de tanto poder. Ahora Roma era un monstruo con un ímpetu imparable, y su camino establecido por su inicio mítico, sea cierto o no. Al llegar el siglo V a.C., Roma emergía de su pasado legendario al mundo real de la historia registrada. Ahora era una provincia próspera de los etruscos, gobernada por reyes etruscos. El lodo primitivo y cabañas de paja de los primeros días de Roma dieron paso a una ciudad de ladrillos. Roma absorbía gente de tierras aledañas y crecía rápidamente. Comerciantes etruscos y griegos se reunían en las calles bulliciosas. Barcos fenicios de Sicilia y al norte de África viajaban por el Tíber. Vino, aceitunas y oro inundaban a Italia. Pero Roma aún era igual a otras ciudades prósperas en el Mediterráneo. Lo que la distinguió no fue su capacidad comercial, su ingeniería o su arte de guerra, sino su habilidad para organizarse. El hombre que reformó a la sociedad romana fue un rey etrusco llamado Servio Tulio. No hay estatuas de él. No tenemos idea de cómo era. Nunca fue famoso como otros gobernantes de Roma, pero su marca en la historia podría ser mucho mayor. Sin embargo, lo único que hizo Servio Tulio fue hacer el primer censo de la historia. El censo romano era una institución importante. Contaban a los ciudadanos de Roma, clasificándolos y distribuyéndolos en clases, grupos políticos y demás. El censo fue una manera de calificar a ciudadanos según su estatus y prestigio. En el siglo VI a.C., el censo detalló la obligación de todo romano con la ciudad de obedecer sus leyes, pagar impuestos y hacer el servicio militar. Pero más importante aún, les daba derechos. Esta fue la gran innovación de Servio. En proporción a su contribución, los romanos podían decir cómo querían ser gobernados. Servio plantó la semilla del gobierno representativo. Organizó una asamblea para gobernar la ciudad y le dio un nombre: el Senado. Al final, el censo estableció que cada clase social debía contribuir con un grupo de soldados para la defensa de Roma. Eran llamados legiones, la fuerza luchadora que devolvería a Roma su destino y un día le daría al mundo. El censo no creó igualdad o democracia. Roma aún era una sociedad gobernada por reyes. Las mujeres tenían pocos derechos, pero creó un nivel de organización que no se conocía en el mundo antiguo. Ningún hombre hizo tanto por Roma como el rey etrusco Servio. Sus reformas sirvieron de cimiento para el mayor logro de Roma: la creación de la República.
pero como tantos gobernantes romanos, fue derrocado con traiciones e intrigas. La propia hija del rey quería a su esposo Tarquino en el trono. Sus secuaces sabían cómo ponerlo ahí. Luego de asesinar al gran rey, el poder y la paranoia iban de la mano en Roma. Durante casi 2 siglos, Roma había sido gobernada por reyes y nobleza etrusca. Bajo Servio las cosas habían salido bien. Bajo Tarquino, su sucesor, floreció la brutalidad y la decadencia. Mientras él y sus parientes se dedicaban al placer, sus secuaces realizaban homicidios políticos para eliminar a cualquiera y a toda oposición. Los romanos empezaron a odiar todo lo que representaban los etruscos. El resentimiento abundaba. Una mujer llamada Lucrecia fue la chispa que encendió el fuego. Era amada y elogiada por su bondad, belleza y lealtad. Representaba todo lo que los romanos creían tener y los etruscos no: honor, virtud y valentía. Cierto día, el hijo del rey y unos nobles etruscos tomaron un viaje fuera de Roma. Ebrios, decidieron volver sigilosamente a la ciudad y espiar a las mujeres más hermosas para ver lo que hacían. Encontraron a sus esposas en una fiesta. Y encontraron a Lucrecia trabajando. Como esto era un indicio de buen comportamiento virtuoso y femenil, así debían ser las romanas. No deberían acostarse con 300 miembros del Senado, como supuestamente lo hizo la hija de Augusto. No deberían envenenar a sus familiares, como supuestamente lo hizo Tulia. Deberían producir tela. La noche siguiente, sabiendo que no estaba el esposo de Lucrecia, el hijo de Tarquino regresó. Con un cuchillo en el cuello, la violó y juró que si decía algo, la mataría. Eso no sería necesario. Al día siguiente, demasiado orgullosa para vivir en deshonor, Lucrecia se mató. Los romanos enloquecieron. Turbas iban por las calles atacando a etruscos donde los encontraran. Un noble llamado Bruto organizó un ataque furioso contra el rey etrusco y sus cortesanos. Fueron abrumados y huyeron por sus vidas. Los romanos al fin eran libres de sus señores etruscos. El legado de Lucrecia para Roma fue su libertad. Los romanos juraron que nunca más volverían a vivir gobernados por un rey. Entonces, ¿cómo vivirían? ¿Cómo se gobernarían? Su solución fue crucial. Declararon que los asuntos de Roma recaerían sobre el pueblo. El pueblo votaría y Roma sería una res pública, un asunto público, una república. El gobierno ya no sería el negocio de reyes. Roma sería gobernada por leyes y representantes electos.
Los primeros líderes electos, llamados cónsules, fueron Bruto y el viudo de Lucrecia. El rey primero fue reemplazado por 2 pretores, con el tiempo 2 cónsules. Ambos estaban de acuerdo en todo. Elegían anualmente para que ninguna persona tuviera mucho poder durante mucho tiempo. Esta paranoia de reyes se muestra en toda la historia de Roma. De formas que nunca habría imaginado, el censo de Servio había rendido fruto. La nueva república estaría organizada según las categorías de voto y clases que él estableció 40 años antes. El nacimiento de la república marcó el reclamo de Roma por su lugar en la historia. SPQR era el estandarte de la república. Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo romano. Fue el primer gobierno representativo del mundo antiguo. Abrió camino a las glorias de Roma y de todas las democracias que le seguirían. Los romanos se liberaron de los etruscos en el 510 a.C. Ahora debían asegurarse de seguir libres. Empezaron a reunir a la fuerza más brutal que jamás había visto el mundo. Ahora podía practicar con sus viejos amos. Por más de 100 años, luego de que Roma declarara su independencia, estuvo en guerra contra los etruscos, luchando desesperadamente por recuperar su posesión. Fallaron. No eran nada comparadas a las legiones romanas, quienes lucharían hasta morir por la libertad de Roma. Mientras los soldados luchaban por la república, un hombre llamado Publio codificó sus ideas. Este sistema legal marcó un gran precedente para repúblicas futuras. Dos 2000 años más tarde, cuando los fundadores de Estados Unidos debían defender a su constitución, ellos también escribieron bajo el nombre de Publio. Creo que la Revolución de Estados Unidos fue una época emocionante para los fundadores. Les emocionaba la oportunidad de igualar la lucha de sus héroes antiguos contra la tiranía que ellos habían leído toda su juventud. Les emocionaba la idea, el pensamiento de que empezaban de cero el trabajo de los antiguos republicanos, solo que esta vez con una oportunidad de éxito sin precedente. Durante el siglo V a.C. siguió la lucha por la República. Roma y la ciudad etrusca más cercana se enfrentaron a través del Tíber en un punto muerto sin fin de ataque y contraataque. Al final, después de décadas de peleas sin cesar, el ejército romano se abrió paso a la ciudad etrusca. Era el año 392 a.C. Su meta, arrasar la ciudad y finalizar de una vez la amenaza etrusca a la supervivencia de Roma. Los soldados etruscos lucharon ferozmente en las paredes de la ciudad. Sacerdotes rezaban a sus dioses que los salvaran de la destrucción. De nada sirvió. Los romanos rompieron las defensas etruscas y destruyeron la ciudad. Mataron a los hombres y esclavizaron a las mujeres. Fue la primera gran victoria de Roma. Habría muchas más. Cada una se celebraba construyendo un arco. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la victoria y a la humillación de los vencidos. Un monumento a la gloria de la
Roma ahora apilaba victoria sobre victoria por toda Italia, mientras uno por uno sus vecinos caían a merced de las legiones. El ascenso de Roma ganaba ímpetu y ahora parecía imparable. Pero sufrió un revés que siempre acosó al imperio. Era el año 386 a.C. Más allá de los Alpes aparecieron jinetes y marchaban a Roma. Los romanos les llamaron bárbaros. Eran celtas de Galia, lo que es Francia ahora. Los celtas eran bélicos, pero esta vez no buscaban pelea. Guerras con sus vecinos los expulsaron de su territorio. Ahora necesitaban un hogar nuevo. Roma dominaba el centro de Italia, entonces los celtas les pidieron territorio. Los enviados romanos se rehusaron. ¿Quiénes se creían estos bárbaros para pedir esto a Roma? Insultaron a los celtas, lo cual fue un error. Los celtas atacaron a Roma con furia. Lo que no les daban, lo tomaban. Los romanos eran guerreros feroces, pero no sabían cómo pelear contra este pueblo que se lanzaba al ataque con un frenesí suicida. Su salvajismo era aterrador, incluso para estándares romanos. Sorprendidos, los romanos se atrincheraron en su ciudad y esperaron que se fueran los salvajes. No se fueron. Los celtas se abrieron paso a la ciudad y la saquearon. Los romanos apenas evitaron ser masacrados, dando a los celtas todo lo que tenían para que siguieran y los dejaran en paz. La humillación de Roma estaba completa. Las palabras del comandante celta al ejecutar su pago feroz resonarían en oídos romanos por siglos venideros. ¡Ay de los vencidos! Roma salió de la devastación, más fuerte, mejor organizada y más determinada que nunca. Forjó un espíritu de hierro y un código civil de honor, los valores estoicos de la valentía, la disciplina y el sacrificio. Ese código produjo soldados y comandantes con una dedicación resuelta a su deber. Uno de los más famosos fue Cincinato. Cincinato fue un romano que personificó las virtudes clásicas como ningún otro. Aunque era noble, gustaba de trabajar su tierra él mismo. Cierto día, trabajando, llegó un mensajero con la noticia de que Roma estaba bajo ataque. En una situación tan grave como esta, la Constitución exigía nombrar a un dictador, alguien elegido por el pueblo, pero una vez elegido, tendría poder absoluto sobre los ciudadanos y solo por un máximo de 6 meses. Dejó su arado, corrió a la ciudad, tomó liderazgo del ejército y fue nombrado dictador. Rápidamente obtuvo una gran victoria y volvió triunfante a la ciudad. Pudo haberse quedado y usado su poder, pero el día que volvió dijo que renunciaba de inmediato al puesto de dictador. Caminó de vuelta a su granja y siguió trabajando. Los romanos amaban contar esa historia porque era un hombre totalmente desinteresado. No le importaba nada, no le importaba su sustento ni su vida, solo deseaba servir. No es coincidencia que la mayor escultura en la historia de Estados Unidos sea la de George Washington como Cincinato.
George Washington sabía que muchos lo comparaban con Cincinnato y eso le gustaba. Se dedicó a representar esa imagen. Entonces, durante los peores periodos de la guerra, Washington pensaba que debía renunciar. Tuvo que resignarse a postergar esa renuncia porque como Cincinnato quería esperar a que derrotaran al enemigo y luego así poder entregar todo su poder. Sí lo hizo y él regresó a casa en Mount Vernon. Cincinnato fue el modelo de conducta de los comandantes de la política romana que Napoleón admiraba tanto. Representaba el código de conducta que impulsó al ascenso de Roma y extendió su dominio en el occidente. Las batallas de Roma en el extranjero resaltarían el conflicto en su propia alma. La lucha por resistir la influencia corrupta de tanto poder acosaría al imperio durante siglos venideros. Pero primero, la era de poder y gloria de Roma estaba por comenzar.